¿Qué sucede cuando el orgullo humano desafía la gloria de Dios? ¿Cómo responde el reino de los cielos frente a los poderes terrenales que intentan ocupar su lugar? ¿Es posible que, en medio de la oposición más feroz, el Evangelio no solo sobreviva, sino que florezca con poder? El pasaje de Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 25, nos introduce en un episodio histórico y teológico, cargado de drama, juicio divino y esperanza inquebrantable, en el Herodes Agripas I, un hombre consumido por la ambición y el deseo de ser venerado. Se enfrenta a la soberanía del Dios vivo. Mientras busca exaltarse a sí mismo, el Rey de los cielos lo humilla públicamente, mostrando que ninguna gloria terrenal puede rivalizar con la majestad divina. A través de este relato no solo somos testigos de la caída de un tirano, sino también del crecimiento imparable de la palabra de Dios y de la fidelidad de sus siervos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de dar la gloria a quien corresponde, la fragilidad de los poderes humanos y la certeza de que el reino de Dios prevalecerá siempre. Acompáñanos en este estudio profundo donde estaremos explorando cada versículo a la luz de la historia, la cultura, la exégesis bíblicas, descubriendo aplicaciones relevantes para nuestra vida actual. Aquí nosotros aprenderemos cómo vivir en humildad, depender plenamente de Dios y ser parte activa de la expansión de su reino eterno. Prepárate para un viaje transformador. Hola, soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Bienvenido a nuestro canal y a nuestro estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Saludamos a todos nuestros hermanos, miembros de la iglesia virtual y miembros de este canal. Al mismo tiempo, le invitamos a usted a ver este contenido por completo. Leamos el versículo 20 del capítulo 12 del libro de Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Este versículo revela una disputa económica y política entre Herodes Agripa I y las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Estas ciudades, aunque independiente políticamente, dependían del territorio gobernado por Herodes para el suministro de alimentos, especialmente de granos. En griego, para referirse enojado, indica una hostilidad prolongada y calculada, más allá de un simple arrebato emocional. Los habitantes de Tiro y Sidón emplearon estrategias diplomáticas, utilizando así a Blasto, un funcionario bastante influyente, para mediar y garantizar la paz. Este detalle muestra la dinámica del poder y la corrupción en la política de la época, lo que refleja cómo las naciones buscaban sobrevivir bajo el dominio de líderes autoritarios. En este versículo, nosotros podemos observar que la búsqueda de la paz, cuando se guía por intereses egoístas o prácticas corruptas, pueden comprometer lo que sería la integridad de quienes lo persiguen. Para nosotros los creyentes, esto es un llamado a reflexionar sobre cómo manejamos nosotros los conflictos y buscamos soluciones. La paz verdadera no se obtiene, amados hermanos y amigos, a través de sobornos, manipulaciones o compromisos morales, sino por medio de la obediencia a los principios divinos y, al mismo tiempo, la confianza en la dirección de nuestro Dios.
En momentos difíciles es tentador recurrir a atajos que prometen resultados rápidos, pero estos pueden alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Este pasaje nos desafía, hermanos y hermanas, a mantenernos firmes en nuestros valores cristianos, recordando que nuestra provisión y bienestar está en las manos del Señor. Debemos nosotros evitar comprometer nuestra fe por ganancias temporales y confiar en que Dios honrará nuestra fidelidad. Además, este ejemplo nos anima, hermanos, a ser pacificadores genuinos, promoviendo la reconciliación basada en la verdad y la justicia, no en intereses propios. Como seguidores de Cristo, nosotros somos llamados a ser la luz en el mundo, donde las soluciones corruptas son las normas. Este compromiso con la integridad y la fe nos permite a nosotros testificar con nuestras acciones del poder transformador del Evangelio. Procedamos entonces, amados hermanos y amigos, a leer el versículo 21. En un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El historiador Flavio Josefo relata que este evento ocurrió durante un festival en Cesarea, probablemente en honor al emperador. Herodes Agripa I apareció vestido con un manto de plata que reflejaba la luz del sol, dándole una apariencia resplandeciente y casi divina. Su intención era proyectar autoridad y grandiosidad, buscando así la admiración y sometimiento de sus oyentes. El acto de sentarse en el tribunal simboliza su rol como juez supremo, pero en este caso, su discurso estaba diseñado para fortalecer su posición política y manipular a la multitud. Amados hermanos, la apariencia externa y el poder terrenal, aunque pueden impresionar a las personas, no tienen valor alguno delante de Dios. Él mira el corazón y no se deja engañar por las apariencias o las posiciones de autoridad. Este versículo nos recuerda que nuestra prioridad debe ser agradar a Dios, viviendo una vida de humildad y autenticidad en lugar de buscar la aprobación de los hombres. La vanidad y el orgullo son trampas sutiles que pueden desviarnos de propósitos divinos, llevándonos a depender de nuestra propia imagen o logros en lugar de la gracia y el favor de Dios. En un mundo que exalta la superficialidad, los creyentes estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo, que fue manso, humilde de corazón. Al centrar nosotros nuestras vidas en agradar a Dios, encontramos así lo que es la libertad de las expectativas humanas y vivimos para cumplir su voluntad eterna. Continuemos leyendo, y en este caso, vayámonos nosotros en el libro de Hechos capítulo 12 a leer el versículo 22. El pueblo clamaba voz de Dios y no de hombre. La reacción del pueblo muestra una mezcla de idolatría y manipulación. En la cultura grecorromana era común atribuir cualidades divinas a los gobernantes. Sin embargo, la aceptación de tal adoración por parte de Herodes constituye un acto de blasfemia. Este momento marca el clímax de su soberanía, donde su búsqueda de gloria personal lo lleva a usurpar el lugar que pertenece exclusivamente a Dios. Estimado amigo y hermano en Cristo, este versículo es un llamado a reflexionar sobre cómo percibimos y tratamos a los líderes humanos, recordándonos que ninguna persona, por poderosa o influyente que sea, merece la gloria que pertenece única y exclusivamente a Dios. La exaltación indebida de líderes puede llevarnos a nosotros a lo que sería la idolatría, desviándonos de nuestra devoción hacia el único Rey verdadero y soberano. Además, este pasaje nos advierte sobre el peligro de aceptar o buscar alabanza que solo deben ser dirigidas al Creador.
Recordemos que el orgullo precede a la caída, según lo que dice Proverbio capítulo 16, versículo 18. Nosotros como cristianos debemos honrar a nuestros líderes y orar por ellos, pero siempre reconociendo que son instrumentos de Dios y no el objeto de nuestra adoración. Este equilibrio es esencial para mantener una perspectiva bíblica en nuestras relaciones con las autoridades. También nos desafía a evaluar nuestras propias actitudes y asegurarnos de que nuestras acciones siempre apunten a glorificar a Dios en lugar de engrandecernos a nosotros mismos o a otros. Solo cuando damos a Dios la gloria que le corresponde, podemos nosotros experimentar la plenitud de su bendición y dirección en nuestras vidas. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Amado hermano y amigo en Cristo, este versículo 23 nos ilustra a nosotros el peligro que podemos nosotros caer en aceptar por nuestro orgullo personal la gloria que solo le pertenece a Dios, recordando que Dios es celoso de su culto. Además, el creerse ser igual a Dios es una gran blasfemia. Es común ver hoy algunos hombres o mujeres e incluso que se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, entre otros, que buscan o procuran a través de su vestimenta o a través de su oratoria la alabanza de los hombres. Es correcto entender que el tiempo del Nuevo Testamento no es nuestro tiempo, porque uno se preguntaría por qué Dios no responde a los hombres orgullosos y blasfemos de la misma manera como le respondió a Herodes. El asunto es que en el tiempo del Nuevo Testamento, recordemos, es importante recordar que Dios da ciertas lecciones para que éstas no se constituyan como una práctica cotidiana. Además, habían ciertas prácticas que podían detener el crecimiento de la iglesia. Esto sirvió como ejemplo para nosotros y para los cristianos de aquel tiempo, de que nosotros no debemos de inclinarnos a ningún hombre humano, a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún ser creado, que toda alabanza y adoración solamente se la merece nuestro Creador. Además, recordar que esto nos enseña que Dios en su momento castigará a aquellas personas que se hacen pasar por Él. Por lo tanto, hermanos, nosotros no adulemos tanto al ser humano a tal punto que lo endiosemos. Tengamos mucho cuidado con nuestros elogios o nuestras adoraciones a los hombres y mujeres, por mejores líderes que sean. Recordemos que el proveedor del éxito no es la capacidad humana, sino la capacidad que Dios puede proveernos a nosotros. Continuemos con el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de la muerte de Herodes, la obra de Dios continuó prosperando. Este versículo muestra el contraste entre la fragilidad del poder humano y la eternidad del propósito divino. La palabra de Dios no se detuvo por la oposición ni por los intentos de Herodes de perseguir a los cristianos. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Cuando el hombre se opone a Dios, su plan sigue avanzando. Amados amigos y hermanos en Cristo, este versículo nos anima profundamente a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que aunque enfrentemos persecución, adversidad o momentos de oposición, su palabra nunca será detenida. A lo largo de la historia, muchos han tratado de silenciar el mensaje del Evangelio, pero la verdad de Dios siempre prevalece. Nosotros como cristianos, nuestro llamado es ser fieles en proclamar esa verdad, sin importar las circunstancias, con la certeza de que su palabra tiene el poder de transformar vidas
y reinos. El resultado de nuestra obediencia no depende de nuestras habilidades o de las respuestas humanas, sino de la soberanía de Dios, quien obra en los corazones de las personas según su voluntad. Esta confianza nos libera de las preocupaciones sobre los resultados y nos enfoca en ser fieles testigos del Evangelio. Al dejar nosotros los resultados en manos de Dios, podemos vivir con paz sabiendo que Él cumplirá su propósito, que es siempre perfecto. Leamos por último el versículo 25 de este maravilloso capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este versículo actúa como una transición conectada en relato de Herodes con el ministerio en expansión de la iglesia. Bernabé y Saulo regresan a Antioquía tras cumplir su misión de llevar ayuda a los hermanos en Judea, según Hechos 11, 29 al 30. La mención de Juan Marcos introduce a un personaje clave en el ministerio apostólico, subrayando cómo Dios sigue levantando a siervos para llevar a cabo su obra redentora. Iglesia, este versículo subraya que el ministerio cristiano no es una tarea aislada ni limitada a un grupo selecto de personas, sino un esfuerzo continuo que involucra a toda la iglesia. Cada creyente tiene un rol único que desempeña en el cuerpo de Cristo, ya sea en oración, servicio, enseñanza o apoyo a aquellos que están en necesidad. El Evangelio se extiende cuando todos nos comprometemos a participar activamente en la misión, mostrando el amor de Cristo en nuestros actos diarios. Además, mis estimados, el llamado a apoyar a los necesitados va más allá de una mera caridad. Es una expresión tangible del amor sacrificial de Cristo. El ayudar a los pobres, enfermos o marginados, no solo cubrimos sus necesidades físicas, sino que reflejamos el corazón de Dios, quien se preocupó por los menos favorecidos. Este tipo de amor en acción es la que marca la diferencia en el mundo, mostrando a los demás el Evangelio de una manera práctica y genuina. De esta manera, el ministerio cristiano se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de la gracia de Dios. En fin, este relato de Hechos capítulo 12, versículo 20 al 25, destaca el contraste entre el orgullo humano y la gloria de Dios. Herodes Agripas I, a pesar de su poder y riqueza, encontró su fin al desafiar a Dios, mientras que la palabra siguió creciendo y multiplicándose para los cristianos de hoy. Este pasaje es un llamado a la humildad y a la fidelidad en la proclamación del Evangelio y a la confianza en que el plan de Dios prevalecerá sobre cualquier oposición humana. Muchas gracias, mis estimados hermanos y amigos. Gracias por habernos acompañado. Queremos hacer una oración antes de nosotros concluir este estudio. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que ha sido enseñada. Permite, oh Dios, que haya cautivado nuestros corazones y que esta enseñanza al mismo tiempo nos enseñe a ser personas más humildes y a ver siempre a través de los líderes a ti. Ningún hombre humano merece gloria o honra. Solamente tú, oh Dios, eres el merecedor de toda gloria y toda honra. Permítenos, Padre, tener la actitud correcta sobre los demás y sobre nosotros mismos y sobre todas las cosas, sobre ti como Dios Rey soberano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos, amados hermanos y amigos, en el próximo video con otro capítulo más de este libro de Hechos de los Apóstoles. Dios te bendiga.